Ya lo dijo el gran Groucho Marx. Fuera del perro, el libro es el mejor amigo del hombre. Dentro del perro, está demasiado oscuro para leer. Estás escuchando Maldición Eterna. Ahora sí, momento de dar apertura formal a este Maldición Eterna por FM Universidad 107.5, la primer radio universitaria del planeta, mis queridos amigos. Quinta temporada, programa 140. Ya saben de qué se trata, de libros, de lecturas, de charlas, de conversaciones. Es un espacio en que nos podemos permitir perdernos durante media hora, 35, 40 minutos, hablando de libros y de lecturas, en estos tiempos que todo parece ser urgente y efímero. Escuchábamos recién a Ella es tan cargosa, haciendo año de 1000 días. Tenemos invitado, Max Vidar, ¿cómo va? ¿Qué tal, Flavio? Un placer volver a esta radio. Hacían 1000 años que no venía a la radio. Bien, buenísimo. ¿Ya había estado en el Karakachov? No, me acuerdo de 60 yo. Bien, el segundo piso ascensor allá arriba y demás, ¿no? Exactamente. Bien, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. En Tranquilo. una nueva faceta vas a estar acá, o por lo menos vamos a comenzar la charla con eso que tiene que ver con Justo Ayer, ¿sí? Este libro, Max Vidar, un libro de cuentos, que bueno, un poco la apertura del programa siempre tiene que ver, la busco dibujar, bocetear, a partir del invitado de la charla en cuestión, y bueno, de alguna manera es un libro Justo Ayer atravesado por ese momento, ¿no? Por lo menos gran parte de los relatos que aparecen. Sí, exactamente. Por la infancia y la adolescencia sobre todo, me impactó un poco lo que dijiste de Soriano, sobre todo la última frase, que habla de la muerte, y yo hablo bastante en el libro de la muerte. Para mí no estuvo tan lejana en la infancia. Claro. Eso es como un descubrimiento temprano que me marcó. Saber que uno es efímero y que el paso por acá es como... Sí. Es un rato, ¿no? Entonces, eso creo que de alguna forma me marcó. De hecho, aparece en uno de los relatos, ¿no? Como, bueno, es un momento, yo recuerdo que un poco más tardíamente de la infancia, pero me pasó tempranamente en la secundaria, cuando también caía cuenta de esa instancia, ¿no? De la finitud, podríamos decir, de que nos íbamos a morir, pero conscientemente uno sabe que se va a morir, pero tomar conciencia de qué significaba eso fue como muy fuerte, y recuerdo comentárselo a un compañero en ese momento, y que lo minimizó como diciendo, bueno, sí, pero nada, bueno, pero a mí, bueno, fue eso, y bueno, y aparece ahí en Justo Ayer. Bueno, ahora vamos a charlar largo. Primero, Justo Ayer, hay Justo, podemos decir que es el protagonista de los cuentos, y bueno, y ayer los viví ayer, ¿no? Hay un interesante juego de palabras desde el título del libro, ¿no? Sí, exacto. Sí, puedo decir que Justo nació como personaje a partir de uno de los cuentos. No era el personaje principal, pero a partir de uno de los cuentos, no tenía el título cuando empecé a escribir, y a partir de uno de los cuentos apareció el nombre, y dije, va por acá, puede tener un buen chiste el título por ese lado. Bien, y bueno, y también pienso que, bueno, la idea del libro, me parece, escribís y dibujás desde chico, ¿no? Desde bastante chico, escribís y dibujás. Supongo que un buen impulso logrado también la figura de Hernán Cassiari, ¿no? Para decidirte definitivamente a que esto, que es el libro, se concrete, ¿no? Sea un objeto tangible. Sí, tiene mucho que ver Hernán. En realidad, dos Hernanes, podríamos decir, tienen mucho que ver en la existencia física del libro. Primero, Hernán Moyano, que es un cineasta platense bastante conocido y muy amigo mío, que siempre me insistía con que debía publicar y hacer algo con lo que yo hacía, tanto con los dibujos como con la escritura. Y él es guionista, entonces como que fue mi guía en ese sentido más que mi guía, la primera persona en quien yo confié para que me lea y me diga por dónde ir, si tenía sentido o no tenía sentido. Entonces, gracias a él, en parte, existe el libro. Y como parte de esa misma validación que yo estaba buscando, porque, claro, es mi primer libro y un poco siempre el miedo a lanzarse al vacío está, y entonces, en parte de esa validación, empecé a hacer talleres con Cassiari, y uno de esos talleres que
que aprovecho también para mandarle saludos a mis amigos platenses que hicieron ese mismo taller. Bien. Que encima tenemos un grupo de WhatsApp, que somos los Ortivas, así. y porque viste que el platense tiene como. Yo no soy estrictamente platense, pero ya estoy adoptado. Y tiene una característica bastante particular. Y entonces, bueno, estamos ahí. Pero Bien. volviendo a Cassiari, lo que digo es que. En ese taller, que éramos como 700 personas, 750 personas, uno de los cuentos termina saliendo ganador, ganador entre comillas, sí, ¿no? Sí. Era como una votación entre los propios talleristas, todo digital, y eso permitía hacer una votación interesante. Y bueno, fue el más leído, el más votado, etcétera. Y bueno, eso me terminó de dar ese empujón, de decir, che, bueno, acá hay algo, esta forma de escribir o esto es muy sencilla, digo, no es pretenciosa para nada, pero esta forma de escribir o de relatar o de contar cosas de la infancia, algún gancho tiene, al menos entre el público más 30, más 40, ¿no? Bien. Ahí, con esto, porque esto que me acabas de decir, Max, de el tipo de escritura, y cuando empezamos a coordinar la charla, la entrevista, me hacías advertencias al respecto con gente en común, escritores, se quiere, más desarrollados, y estaba esta advertencia siempre, y pensaba en ese momento, y lo pienso ahora que lo decís, algo que charlando una vez con Marcelo Figueras me decía que en realidad escribir sencillo no es tan fácil, y que en realidad cuando uno muchas veces al revés empieza a escribir de chico, de adolescente o de adulto, digamos, la escritura es muy barroca, la inseguridad hace que uno sobrecargue todo como para esconderse atrás de un momento. Entonces hay mucho barroco, mucho de todo, y cuando uno se empieza a despojar es porque empieza a encontrar un pulso de escritura y demás. Entonces, digo, no es tan fácil, digo... Igual me encanta lo que decís, porque... A ver, parte de estas primeras charlas, si se quiere, con Hernán el Platense, tenían que ver con eso. Él me decía, sacale solemnidad, vos no hablás así, me decía. Me decía, vos no sos vos, me decía. Y está muy bueno eso porque me ayudó mucho a encontrar un poco mi tono. Claro. Y no puedo decir que tenga una voz todavía, pero sí un poco, un tono, vamos a decir un tono, una cosa intermedia. Él me ayudó mucho en esto. Él me decía, che, léemelo. Fui a visitarlo a Paraguay porque estaba viviendo allá. Y él me decía, en un café me decía, léemelo. Bueno, yo se lo leía. Me decía, ¿te das cuenta que no sos vos? Que no estás sonando a vos. No, digo, tenés razón. Y así, un poco fui puliendo lo que venía escribiendo. Pero exactamente lo que decís, súper barroco, tratando de buscar palabras rebuscadas para sonar mejor y no sé qué. Y me decía, no, pero no vas por ahí, Y bueno, y eso me ayudó mucho a tener un poco más de confianza. Después igual sigo haciendo las advertencias, porque está en mí eso. No, está muy bien, igual, bueno, pero me di cuenta de esto que, bueno, no es tampoco, digo, sencillo, escribir sencillo, digo. Tal cual. Porque, Bueno, Hernán Cassiari de eso hizo una carrera, ¿no? Exacto. Digo, quiero decir, y él, de hecho, en los talleres habla un poco de eso, de esto de no ser solemne, sobre todo, y de buscar un poco el sentido de lo que uno está escribiendo y a quién se está dirigiendo. Totalmente. Y tal vez tu público no es... Él medio que tiene como una, no sé si es negación, pero como que él se reniega un poco de el público, ¿cómo decirlo? Como súper lector y que va a ir a buscar una crítica por otro lado. Él dice, yo quiero conmover. Y yo coincido con eso. A mí, ayer hablaba con una amiga que me hizo una devolución muy linda, una amiga mercedina, Cintia, que lo leyó, pero lo leyó conociéndome y conociendo parte de las historias, y me decía esto, a mí, que ella es muy lectora, entonces yo hacía las mismas salvedades, y ella me decía, no, bueno, pero a mí me conmovió, no importa eso. O sea, a mí tal o cual cosa o tal momento, y un poco me hizo entender ella y otras reflexiones que tuve, eso, que creo que la búsqueda de conmover es más que digna, y no ser perfecto en términos literarios, digamos. No, y bueno, por eso me parece bien eso, y bueno, pienso un poco eso, cuando hablamos en un momento te dije, bueno, te comenté eso, para mí estaban, digamos, ubicados, no porque haya el estilo, tenga que ir por ese lado, pero como que hablaba, o se podía hablar en la mesa junto con Cassiari y con Soriano, ¿no? Esta cuestión de historias, si se quiere, entre comillas, simples o contadas en un idioma o un lenguaje accesible, y que tiene que ver con recuperar
anécdotas que pueden ser ciertas hasta cierto punto, o no, agrandadas o achicadas a veces, porque bueno, la realidad a veces es más grande que la ficción, y me parece que iba también por ahí, por eso pensaba, bueno, en Soriano y en Hernán Casiari, que también son escritores, si se quiere, o Soriano lo fue, que les bajan el precio, ¿no? Desde, podemos decir, de los que cortan el boleto de quien ingresa a hablar literatura con mayúscula, ¿no? Uh-huh. Entonces, le pasó a Soriano, le sigue sucediendo, ya fallecido hace tiempo, y bueno, y con Hernán Casiari pasa lo mismo, ¿no? Que bueno, todo muy lindo, pero bueno, ahora escribite algo, podemos decir, dicen... Serio, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que él justamente habla, Hernán, habla bastante de eso en sus talleres y bueno, y en sus entrevistas incluso también lo he escuchado hablar de eso y como que a él no le importa, entiendo que no le importa esa parte, y yo creo que en mi caso particular, y salvando las recontradistancias con Soriano y con Hernán, me pasa un poco lo mismo en el sentido de que mi búsqueda tenía en este caso, una urgencia emocional, le digo yo, que es, yo quería contarlo, en algunos de los cuentos en particular, quería poner en palabras algunos dolores, algunas angustias, y yo no hago terapia, y está ahí todo, digamos. Entonces, fue una manera de liberarme de ciertos fantasmas, y decir, bueno, están puestos acá, y son de otro. Sí. Son de Justo, no son míos. Bien. Entonces, eso también me permitió separarme un poco de lo que estaba escribiendo y un poco lo que decías también, ficcionar algunas cosas, algunas... habrá que, sobre todo por mis amigos de Mercedes, habrá que dirimir cuáles son verdad y cuáles no, pero sí me dio la oportunidad esa de poder contar algo que tenía mucha urgencia de sacar y que no me había dado cuenta hasta que lo empecé a escribir, porque de hecho, una de las cosas que hablamos con los chicos del taller en su momento, que nos hicimos muy amigos, es que, me dice, ¿en cuánto lo escribiste? Y yo le digo, ¿sabes qué? Fue un proceso largo, pues fueron como 2 años, pero en el momento que me puse a escribir, fue una cosa como a veces que parece mentira, ¿viste? Como cuando te cuentan, no, yo escribí esta super canción en 1 minuto, y vos decís, no puede ser. El otro día escuchaba la de Smashing Pumpkins en 1978, que dijo que lo escribió en un taxi en 2 minutos. No puede ser, está muy buena esa canción. Pero bueno, a mí sí me pasó esto de poder escribir de corrido durante muchas noches, pero no sé, habrá sido un mes en donde estuve muy, muy metido. Y fue, capaz que es lento para otros, pero para mí fue rapidísimo el proceso porque fue esto, la necesidad de sacar cosas. Y estaba escribiendo una y se me ocurría la otra, y así fui como hilvanando y anotando cosas que después por ahí continuaba. Había escuchado una cosa que me pareció interesante de Stephen King, que decía que empezaba una cosa y la dejaba medio terminar para la otra mañana tener con qué seguir, y hacía eso todas las madrugadas. Terminaba uno y dejaba medio empezado otro para poder seguir el otro día. Ahí hay medio una lógica de Sherezade de las 1000 de la noche, ¿no? Para no perder la vida, ella, digamos, deja inconcluso el final de la historia que cuenta y, bueno, así no pierde la cabeza, no le cortan la cabeza y al día siguiente retomaba la historia, ¿no? Un poco de eso, ¿no? Hay una lógica en ese sentido, sí, y que me permitió, además, ponerme como un objetivo también, porque si no era como... también me parecía, mi idea original le había puesto un nombre super cursi, pues le había puesto Para no olvidar, que es mi apellido, que era justamente para no olvidar algunas cosas que quería contar. Y en ese proceso tenía 7 historias que había punteado nada más, había hecho como una escaleta de cada cosa, y después dije, bueno, ¿y qué hago con el resto? Pues no me alcanzan 7. Y en un momento empecé a revolver la psiquis y empecé a encontrar cosas. Y se dio medio seguido, medio así como de un tirón. Bien. En el inconsciente, ahí había algo. Había algo. La semana pasada charlamos con Juan José Becerra, a partir del díptico Un hombre y 2 mujeres. Como diseñador, perdón que te interrumpa, pero amo ese díptico, me encantó la propuesta de las tapas, al margen de lo que está esto, que no lo leí aún, pero que debe estar espectacular. Me encantó una la gran propuesta idea. de la tapa. Sí, y bueno, charlamos de varias cosas, y en un momento él me dijo, hablando de la pertenencia, yo le comenté una lectura que había hecho de uno de los episodios del díptico, y me dijo, bueno, que no estaba mal, en definitiva, dice... los textos, las obras son de quien, viene a cuenta lo que decías vos, de quienes los lee. Yo
no soy el dueño, es más, yo me considero dueño de lo que leo y no dueño de lo que escribo, me decía, ¿no? Mira qué interesante. Y bueno, y tiene que ver con un poco esto que también estabas diciendo, Max, hace un instante, de cuando uno escribe, ¿no? De, bueno, el porqué. Y también mencionaste la palabra fantasma, y esto decía que no hacías, o fantasmas en plural, que no hacías terapia. Y bueno, y ahí uno de los cuentos, sin spoilear demasiado, tiene que ver sin lugar a dudas con un fantasma que es una presencia en ausencia en realidad, ¿no? Exactamente. Me lo mencionaste y se me pone la piel de gallina. Y no, pero porque tiene mucho, el libro tiene mucho de verdad, tiene mucho de fantasía en algún punto, pero tiene mucha verdad. Y hay algunas cosas que, esto parece cursi también, pero sí me pasó escribiendo. Y incluso mi hija fue mi primera escucha, escucha digo porque se los leía, no es que ella me los leía, sino que yo se los leía, de casi todo el libro. Y en muchos, en particular en ese que estás mencionando, que se llama El Fantasma, me pasó que no podía terminarlo. O sea, ya lo había escrito todo, pero se lo quería leer a mi hija y me largaba a llorar al final. Y yo ya sabía el final, pero iba y se me entrecortaba cuando iba leyendo. Y más allá de esto, volviendo, ¿no?, al lenguaje sencillo y demás, a mí hay cosas de las que puse ahí que volviéndolas a leer me siguen conmoviendo. Me la mencionaste recién y te juro que se me pone la piel de gallina. Y es nada, porque justamente es esto, son liberaciones de cosas que realmente sentía, que tenía que escribir, que bajarlas y sacármelas de mí. Y bueno, creo que eso, en algún punto, cuando hay honestidad, lo mismo que pasa con la música, cuando hay honestidad, eso se traspasa el libro. Y lo mismo que pasa, por eso te digo que estoy de acuerdo con Hernán y no me preocupa tanto, sí me preocupa, pero no me ocupa esto de, el lenguaje no es literatura con mayúscula, porque yo sé que cosas que puse ahí te van a traspasar, te van a atravesar y te vas a poder identificar. Y no lo digo pretenciosamente, sino porque son verdad. Y cuando algo es verdad, es como cuando ves algo en el noticiero y decís, no puede ser lo que le pasó a este o no sé qué, y te terminan pegando. Totalmente. Y además lo que tiene, bien marcabas un rango etario, pero yo entiendo que, ¿por qué digo? Lo puede disfrutar cualquier persona, digo, esto lo voy a aclarar, digamos, son cuentos lindos, a pesar de que por momentos uno se conmueve con lo que está pasando o queda como colgado reflexionando, digo, pero lo que tienen los cuentos es que hablamos de una era que para muchos no es dimensionable, que es una era de teléfonos fijos y celulares, ¿no? Entonces es muy difícil para aquel que no lo vivió también, digo, imaginarse cómo podía ser el mundo. Es como para nosotros pensar en los dinosaurios, en la época de los dinosaurios, del hombre de la caverna, digo. Pero sin embargo, no es que no quedan afuera, digamos, de las historias, porque las historias tienen una fibra que excede, digamos, a eso, pero sin embargo, intuyo que los que tienen entre 30 y 50 años, o 40, 50, 35, 50, es como que aún los va a interpelar muchas más cosas que las historias que son vividas por el instante de la infancia y adolescencia, ¿no? Sí, yo creo que sí, y en parte también me pasa esto que te contaba, que mi hija tiene 19 años y yo le contaba las historias, y pasaba a un segundo plano esto en qué época ocurría. Sí. Porque la historia en sí era transferible, por decirlo de alguna forma. Pero sí es verdad que hay mucho de nostalgia y también hay mucho de lo que puse ahí que yo lo quería poner para que quedara testimonio, pero no testimonio así como para todo el mundo, sino para mi hija, simplemente para mi hija, decirle, yo lo viví de esta manera, estas cosas, ¿no? Sí. Cómo me enteré de la existencia, vamos a llamarlo así, de la muerte, cómo mi primer amor, lo que me pasó, digo, a mí me pasó de esta manera y se lo quería contar y viste que pasa mucho con los adolescentes que también es difícil encontrar un momento para hablar de ciertos temas. Entonces, me pareció una manera interesante de dejar un testimonio de cómo eran algunas cosas antes, ni mejor ni peor. No, es simplemente cómo fueron, ¿no? Sí. Entonces, me parecía interesante contar desde ese punto de vista. Sí, por eso digo que excede, digamos, son historias que uno, digamos, le llegan, por más que no tenga la edad esa, digo, no haya vivido los 80, 90, atravesando esos momentos, pero sí es otra época, digo, al nivel de comunicaciones. Vuelvo a repetir, hago un paréntesis con Caseri, el cuento de los
de los relatos tradicionales o de Romeo y Julieta pre-celular, Claro. todas esas historias cómo se hubiesen solucionado con un celular. Exacto. Sí, sí. Que hubiera sido menos mágica con un celular en la mano. Exacto, Sí, ¿no? Hablas de tu hija, varias veces la mencionaste ya, y el cuento obviamente hay mucha amistad, hay muchos vínculos, y también entiendo que también por eso a uno le llega, por muchas cuestiones digo, hay una reivindicación de la figura de la madre, ¿no? Y me parece, digamos, que es un acto, por lo que entiendo yo, de justicia poética, podríamos decir, ¿no? Sí, hay un poco de... me pasa, el otro día contaba algo parecido, que es que siento que a veces a los varones por más que hay como un apego más fácil con la mamá y demás, nos es a veces también bastante complejo poner en palabras, viste, qué sé yo, yo a mi vieja le digo te quiero, te amo, le digo, se lo digo, pero hay una cosa del agradecimiento que yo tengo hacia ella, ahí está como muy soslayado en el libro, pero yo vengo de calles de tierra, de un barrio súper humilde, y mi vieja se deslomaba literalmente, y yo eso, o sea, no me alcanza la vida para agradecer todo lo que hizo por mí. Entonces, de alguna manera quería también esto de poder agradecerle sin que sea un agradecimiento como tal, sino poder tratar de poner en palabras o de agigantar su figura, pero en el buen sentido, digo, no está agrandado lo que hizo. De hecho, creo que me pongo a pensar, me quedé corto. Pero sí, es verdad, yo crecí sin padre y un poco eso... hoy es más normal, qué sé yo, en mi época, no sé, era más notorio cuando un padre no iba a no sé, un acto escolar, suponte, era un poco más notorio. Después ya los divorcios, que yo es como es moneda corriente hoy, pero en ese momento no era tan así. Y bueno, eso de alguna manera, no solo por haber transitado la maternidad sola, sino por haber logrado también sacar adelante una familia en las condiciones en las que estábamos, ¿no? Digo, no era que no comía, no es eso, pero sí es que la verdad es que era si vos mirabas las perspectivas desde ese barrio, decís, bueno, ¿qué va a hacer este pibe en el futuro? Y eran pocas las chances, ¿viste? Eran pocas las chances de que terminara haciendo una carrera universitaria, por ejemplo. Eran pocas. Y ella lo logró, o sea, logró que yo pueda venir acá a La Plata, y bueno, es parte... Después todo lo demás es camino que uno puede llegar a hacer o no, pero bueno, llegar hasta acá para mí fue todo mérito de ella, de su pareja, que también la menciono en su momento, pero me refiero que estoy muy agradecido con todo lo que tengo, y sé que en parte, más allá de mi laburo personal y que soy súper tano en ese aspecto, que laburo 20 millones de horas, tiene que ver con eso que vi, y que, viste que siempre se habla del ejemplo, que es ver y no decir con las palabras, sino, viste, lo que yo mamé de chico fue ver a una madre trabajando todo el día. Tiene sus contras eso, porque no es que es como que la relación se empezó a hacer de más de grande, porque de chico no la veía prácticamente, pero sin embargo siempre fue una mujer súper clara en eso, de, che, yo estoy haciendo todo esto por vos. No es que me lo decía, no, pero era súper claro que yo tenía muy claro que ella laburaba para que todo funcione. No, en ningún momento hubo reclamos ni nada, ¿no? Pero digo, creo que el libro en parte es un agradecimiento, sí, a muchas cosas. Sí. Estamos hablando con Max Vidal. Justo ayer, es el nombre del título de su libro de cuentos, Flamantes, salido hace nada. Y pensaba, bueno, obviamente cuando leía los cuentos, ahora podemos hablar de otras cuestiones que me interesan, que tienen que ver también con tu curiosidad a partir de tu trabajo, ¿no? Que está volcada, me parece, de manera muy interesante en todo en el libro. Pensaba en las historias que tienen que ver, bueno, infancia, adolescencia, ¿no? Y hay una mirada, digamos, a ver, como decirlo, retrospectiva de ese episodio, de esos momentos, ¿no? Con nostalgia, de la nostalgia, pero tampoco es una mirada melancólica, ¿no? Digo, no sé si me llevo a explicar,
No es una mirada de quedarse atado a eso a pesar de que estuvo bueno o a pesar que hubo que sobreponerse, sino bueno, esto es necesario, esto pasó, esto, lo que decís vos, me constituyó en lo que soy y está bueno recordarlo, pero bueno. Sí, hay, claro, tal cual. Fue ayer. Fue ayer. Hay nostalgia en los cuentos, pero también hay muchísima alegría y hay... Hoy escuchaba algo de Nietzsche sobre la amistad también y que me pareció súper interesante porque esto relacionaba la amistad con los momentos alegres. Es como que no, a Nietzsche, por lo que escuché, no es que lo haya leído específicamente, pero justo estaba escuchando eso que hoy, que decía que como que siempre se dice, bueno, los buenos amigos son los que están en los malos momentos. Y Nietzsche decía lo contrario, decía, no, los buenos amigos son los que te ayudan a estar en los buenos momentos. Bueno, y un poco hay eso en el libro, ¿no? Sí. También hay mucha diversión, mucha, también, entre comillas, agradecimiento a los momentos vividos, pero con una nostalgia, pero eso, no de quedarme atado con eso. De hecho, con la mayoría de los amigos que están ahí, salvo con uno que voy a spoilear un poquito, que me peleo, después con el resto sigo teniendo relación y nos seguimos viendo y bueno, y tengo una relación hermosa que me dio ganas de plasmar, digamos, pero que no, es como decir, no es una nostalgia que me ata a ese pasado, solamente está contado porque pasó ayer, tal cual, pero... y pensaba en estas historias que tienen que, bueno, recupera todo ese momento y el momento en realidad de esa vida en que, digo, la muerte aparece, ¿no? Obviamente aparece tempranamente, digo, en la infancia no suele aparecer, ¿no? Como muchas veces, hace un tiempo no recuerdo bien con quién hablaba, con Iván Noble, hablaba a partir del libro del padre. Sí. Y él planteaba que en realidad hay una etapa de la vida en los que se mueren son los viejos. No se mueren, digo, las personas no se mueren. Cuando tenemos 10, 12 se mueren los viejos, los que son muy viejos. Cuando tenemos 20 se empiezan a acercar la brecha, ya cuando tenemos 30 se empiezan a morir nuestros padres y bueno, ya cuando tiene 40 parece empiezan a morir los amigos, ¿no? Como que hay etapas donde, pero en la infancia básicamente, en líneas generales, uno anda más, podemos decir, liviano con respecto al recuperar o tener conciencia de la muerte. Y pensaba en estas historias que, bueno, tiene que ver mucho con la juventud, con la adolescencia sobre todo, en lo atemporal, ¿no? Porque si hay un momento en que, entiendo yo, que, o por lo menos sí lo vi yo, que la vida parece no tener tiempo, no tiene reloj, es en la adolescencia, donde los tiempos, digamos, las noches pueden ser eternas, uno puede estar tirado en un campito mirando las estrellas toda la noche, que parece que el tiempo se detiene y no pasa absolutamente nada, no hay cosas graves que solucionar o problemas por solucionar, ¿no? Todo se puede solucionar al día siguiente y si no se soluciona no pasa nada, ¿no? Tal cual, tal cual. Decías lo del campito y la cantidad de noches que hemos pasado con mis amigos bueno, Mercedes está muy cerca de un pueblito que se llama Altamira, donde vivía uno de nuestros amigos y sí, claro, nuestro refugio era irnos ahí al medio del campo y nada, el tiempo no pasaba ahí, jugábamos a la pelota y nada, era simplemente los problemas más graves eran conseguir chicas, o sea, no había otro problema mayor. Entonces, nada, era la verdad que es verdad que no, en ese momento uno no se plantea demasiadas cosas, más que las urgencias ahí medias cercanas, pero no problemas, vamos a decirlo así. Bien. Vayamos al objeto físico que tengo entre mis manos. Ya de por sí, voy a aclarar, yo recibí el libro de Max Vidar, estamos hablando con él, de justo ayer. Recibí el ejemplar, no nos cruzamos porque no coincidimos. Yo estaba trabajando, estaba dando clases y él pasó a dejármelo. Y cuando lo recibí, un par de horas después, ya de por sí había un detalle no menor que tiene que ver con su ser puntilloso, metódico y también de diseño, que era con una tarjetita muy linda que decía entregar a Flavio Mogueta, con un dibujito muy clave en una de las historias, que es una locura sumamente interesante que no voy a spoilar, pero que tiene que ver con un busto de esos que siempre podemos encontrar en las escuelas. Bueno, y ya después cuando empezamos a recorrer el libro tenemos ya el principio, la famosa solapa de los bestsellers y un número 50.000 que nos llama la atención y bueno, después hay un asterisco que nos aclara que
no es lo que pensamos, ¿no? Que nuestra construcción mental, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a ver en los libros puede engañarnos, ¿no? Uno automáticamente ve la solapa, ve un número y dice, bueno, 50.000 libros vendidos, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay un concepto que yo aprendí de bastante chico, en realidad trabajando como diseñador, pero pasa que hace bastante que trabajo de diseñador, que tiene que ver que también con este Hernán que mencionábamos al principio, con Hernán Moyano. Sí, que aparte han hecho infinidad de cosas juntas. Sí, hicimos, claro, tal cual. Siempre he estado ahí en sus películas de alguna u otra forma acompañándolo. Y hay algo que aprendí de él, que es lo que nosotros entre nosotros decimos que es marketing de guerrilla. Entonces, una de las cosas que me pareció interesante es contar en la faja del libro, las que envuelven los libros, que generalmente, tal cual decís vos, estás acostumbrado a ver segunda edición, 50.000 ejemplares vendidos, bla, qué sé yo, siempre algo grandilocuente, y yo no tengo nada para contar grandilocuente. Entonces, digo, ¿pero qué pasa si pongo un número grande, pero después aclaro otra cosa? Y bueno, ahí lo que aclaraba era que 50.000 en ese asterisquito eran las vueltas que había dado para terminar el libro. Me pareció un chiste divertido, justamente para llamar la atención. Si bien el libro está en Citibel Libros, pero me refiero que no está en librerías, que no lo puedes encontrar, pero sí me ha pasado que a quien se lo he dado y ha notado ese chiste, lo primero que ha mirado es, bueno, ¿qué 50.000 qué? Y entonces es divertido, sí. Y bueno, y después en este ida y vuelta que tiene que ver con lo bien que trabajás en diseño, escuchábamos, bueno, a La Cargosa, que trabajas con ellos, también Estelares, y bueno, un montón de cosas que tienen que ver, está bien, las historias suceden en una era precelular, decía, ¿no? Cuando la tecnología, o por lo menos no sé más de ahora, uno recorre el libro y va a encontrar en cada cuento un QR con un audiotexto, lo cual es, bueno, increíble, ¿no? Es esto, bueno, en las historias no está, pero bueno. Sí, eso, la inclusión del QR con las lecturas tiene que ver un poco con esta misma validación que te decía antes de los cuentos, que me parecía interesante que otras personas le dieran una interpretación diferente a esos cuentos. Voy a decir que no todas las lecturas que hay en esos QRs respetan exactamente la estructura del cuento. Primero, por dos razones. Primero, porque algunas se grabaron antes de la corrección final del libro, con lo cual hay cosas que están distintas. Y otras fueron como más interpretadas, o incluso hay, no sé, versionado, por ejemplo, una chica que lo lee, Rosy Gómez, por ejemplo, que es una cantante cordobesa, me mandó un audio que todavía no subí, y ella lo pasó a femenino. Claro. Y entonces yo le dije, pero en realidad la libertad esa se las di a todos. Digo, si ustedes quieren cambiar algo, quieren decir algo de otra manera, quieren interpretarlo de otra forma. Por ejemplo, hay uno que lee Manu Moretti de Estelares, y yo le di uno muy difícil, porque tiene onomatopeyas. Y entonces yo digo, ¿qué va a hacer? O sea, no le dije. O sea, se lo mandé y no le dije. Digo, me sorprendió a mí, porque yo digo, bueno, ¿qué hará con la onomatopeya? ¿La leerá, no la leerá? Y la leyó. Y bueno, y queda gracioso, queda interesante, queda lindo. A mí me gustó cómo lo resolvió. Y después hay una que no subí ahora, que es justamente el cuento que mencionás del busto del colegio, que en vez, la leo yo, la narro yo, pero tiene detrás lo que se llama Foley, que es en las pelis, es todo lo que no es música, ¿no? Son todos los sonidos que ocurren, no sé, de pisadas de zapato, a no sé, un accionar de un arma, una puerta que se cierra, todos los ruidos que, si alguna vez hiciste el ejercicio de ver una peli desnuda, voy a decir, es decir, como naturalmente se graba, es muy distinto a cuando le agregás esos sonidos, ¿no? Que le dan el ambiente y todo, bueno. Y Laureano Discipio, que justo es colega en la Facu de Artes, me hizo un foley sobre esa narración. Y entonces, justo en esa historia hay peleas y demás, y bueno, él le agrega todos esos ruidos y queda espectacular. Digo, es otra forma, por eso digo, no es exactamente la narración o como si fuera un podcast del mismo cuento, sino que tiene alguna interpretación diferente. Bien, esos son recursos
me parecieron sumamente interesantes. Y después, obviamente, en este universo de Max, donde conviven los cuentos y también los dibujos de Tempranamente, bueno, hay ilustraciones también. También, sí. En realidad, lo primero que yo quería hacer en esta idea de tener una especie de obra propia, vamos a llamarlo, sí. era un cómic. Yo tengo un guión de un cómic de hace unos años, desde más de ciencia ficción, Sí. no importa, pero nunca tengo el tiempo de dibujar, lleva más tiempo. y nunca tengo el tiempo de ponerme a dibujar. O sea, dibujar para un cómic tiene muchas instancias, porque como que bocetar. Bueno, escribir también tiene instancias, pero Bien. dibujar tiene Sí. una vuelta para mí más larga, por lo menos me cuesta más. Y entonces, por eso en algún lado puse esto de son historias que no tuve tiempo de dibujar, ¿no? Entonces, porque, bueno, tenía eso, mi primera intención era hacer un cómic, entonces digo, bueno, este libro tiene que ser el puntapié. Acá algún dibujo voy a meter. Entonces empecé a eso, a ilustrar cada cuento, como para darle también, en algunos casos, por ejemplo, hay uno que se llama Dolores, que hay un colectivo. Y vos decís, ¿qué tendrá que ver el colectivo? Bueno, pero sí tiene que ver. Sí. O sea, tiene una... En algunos casos es como más literal la búsqueda del dibujo y en otras por ahí son más voladas, pero sí tienen, una intención de mostrar también esa otra parte mía, Bien. ¿no? Y hasta puede aparecer una foto de época también. También. Max, presentaciones tenemos. Presentaciones, tenemos la más cercana es en Mercedes, ahora el 23 de agosto, que es sábado. ¿Volvés? Vuelvo. Como hijo pródigo, ¿volvés? Vuelvo. Lo que es interesante es que es en el colegio donde ocurren varias de las historias. Entonces fui a pedir el colegio, el salón de actos, todo para poder hacerlo ahí. Bien. Es muy grande, o sea, tendría que haberlo hecho en una librería porque es muy grande el salón de actos. Así que, bueno, o sea, arrastraré gente de acá de La Plata, no sé cómo vamos a hacer, pero esa es la primera, es el sábado 23 a las 19 horas. Me llevo a Laureano, a este Bien. chico que hace Foley, porque vamos a hacer como una especie de radioteatro. O sea, en vez de hacer lecturas, vamos a hacerlo con sonido, como para darle una vueltita a la presentación tradicional de libros. Y luego, ya en septiembre, el viernes 12 de septiembre, acá en La Plata, en Sitio del Libro. Bien. Ahí vas a poder ver el mismo show. Vamos a ponerlo. Yo voy a ir, Sí. lo voy a ver. Vamos a hacer lo mismo. Ya voy a tener una vuelta de show, así que vamos a ver si lo mejoramos o no. Para mí es un desafío. Primero porque no parece acá, pero soy súper recontratímido y me va a costar un montón. Y bueno, ya veremos cómo sale esa parte del show. Yo quería que haya algo que no sea la típica presentación del libro, Bien. porque no es un típico libro, porque yo No. soy escritor, básicamente. Entonces, quería que tenga algo divertido. Bueno, nada. Así que, y después, esto va a ser más como una presentación conjunta en Buenos Aires. Estamos tratando de armar algo con un grupo de los talleristas, Bien. de los chicos que publicamos, digo los chicos y tengo 46, pero Sí, bueno, son chicos. de los chicos que publicamos este año, para poder armar algo en Bien, Buenos Aires. algo en conjunto. Más en conjunto, Bien. pero también algo distinto, porque lo que estamos pensando es armar como nosotros le decimos que es una impropresentación, porque vamos a improvisar por qué tienen que comprar o tener nuestro libro y no el del otro. Bien. Va a ser como una especie de stand-up de presentación del libro. Medio raro, pero... Una batalla total. Una batalla de libros. En vez de una batalla de gallos, una batalla de libros. Bien. Esa en Buenos Aires, que seguramente sea o fin de septiembre o octubre, pero todavía no tenemos claro. Y la otra presentación que sí tengo cerrada, que va a ser en octubre, va a ser en Asunción, en Paraguay, Bien. donde vive mi amigo. Exacto. Y porque además tengo Ha sido. Sí, ya he ido varias veces. Y además tengo, por suerte, he ido a dar charlas, además, y entonces tengo lugares donde presentarlo. Así que bueno, vamos a hacer algo allá también. Bueno, toda una gira y para alguien que no se siente escritor, toda una gira. Es como el otro día le decía a un amigo, soy un súper impostor. El síndrome de impostor a pleno, pero es interesante. Buenísimo. Max, muchísimas gracias por acercarte a Maldición Eterna. No, primero, gracias Flavio. Primero por tomarte la molestia de leerlo y de hacer esa intro fantástica al principio del programa, me encantó. Y después sos una de las primeras personas que además me tomó en serio, con lo cual eso para mí tiene un valor
afectivo diferente, así que nada, te lo agradezco. Bien, y en septiembre, no prometo ir al Nacional de Mercedes, pero en septiembre en Citibel estaremos. En Citibel nos Bien. vemos. Seguimos adelante en el tramo final de Maldición Eterna escuchando a Estelares, Los Lobos.